El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: En verdad les digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio en sí mismo es opuesto. El Evangelio, en la manera que se nos presenta, tiene momentos en los cuales no lo comprendemos. Más aún, parece que el que está en oposición es el mismo Jesús. Y hay una oposición en su lenguaje y en su manera de hablar y de actuar, precisamente porque en el Evangelio de San Mateo Jesús dirá: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve huérfano, estuve solo y acabado, y nadie se fijó en mí. O todo lo contrario, se fijaron en mí y fueron mi auxilio. Y en este trozo de Marcos que acabamos de escuchar, Jesús nos dice: quien no deja a su padre, a su madre, se niega a sí mismo y me sigue, no podrá venirse conmigo. Esto es como si Jesús en algún momento nos dijera: dejen todo lo del mundo y mírenme solo a mí. Y en otros momentos nos dice: mírenme solo a mí, para que ustedes no se dejen atrapar del mundo, para que ustedes no se dejen conquistar por el mundo. Sin embargo, la esencia del Evangelio y el proyecto de Jesús lo tenemos que buscar siempre ubicar en un punto medio, devolviéndonos a la primera lectura que hemos escuchado escrita por el apóstol Santiago, una de esas cartas que verdaderamente generó toda la revolución con el luteranismo, cuando Lutero sencillamente decía que para la salvación era necesario solo la fe, que para qué las obras. Y nosotros necesitamos aprender a vivir nuestra vida cristiana en un punto medio. No se trata de trabajar y trabajar y trabajar como si fuéramos simplemente unos obreros del tiempo, esperando a que el tiempo nos mate. O nosotros pretender dejar nuestras responsabilidades tiradas y pegarnos de frente a un Cristo y decir: Señor, yo confío en ti, y como un zángano vivir de mano cruzada. Lo uno está equivocado, lo otro también. La fe y las obras no es poner a competir, no es pensar que o esto o aquello, no es una opción, esto o aquello, son las dos cosas. De hecho, uno de los santos más grandes de la Iglesia, como lo es Benito de Nurcia o Benito Abad, San Benito, uno de los monjes más grandes, de los que genera más admiración por la vida monacal que él inaugura para conservar la tradición y la liturgia de la Iglesia, un contemplativo,
un monje escondido y encerrado en el monasterio, es el primero en defender las dos realidades cuyo lema o cuyo eslogan o proyecto de vida para él fue ora et labora, esto es, ora mucho y trabaja mucho y ora mucho, y todo será ofrenda que agrada a Dios. No te dediques simplemente a pensar que con Padre Nuestros y cruzado de brazos salvarás el mundo. Pero tampoco te dediques a ser una máquina funcionaria, procesadora de resultados, porque terminarás vacía, terminarás seco e incluso sumido al fracaso y sumido a la depresión de saber que no hiciste nada en la vida. Ubica el punto medio, cree mucho en Dios y cree mucho en las buenas obras. Ora mucho y trabaja mucho, y entonces habrás entendido la belleza y la perfección de ser persona de fe y discípulo del Señor Jesús. Así sea.